Aló, doctor Vidangos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. ¿Qué tal, Un gusto Miguel? estar nuevamente acá contigo. ¿Qué tal? Ok, la mesa está servida, escuchamos todas las recomendaciones, experiencias vividas, cosas que quieras compartir con nosotros y que el Perú debe de conocer. Te escuchamos atentamente, Miguel. Bien, bueno. Vamos a hablar un poco hoy, pues, de lo que son las secuelas que puede dejar esta enfermedad, las secuelas que puede dejar el COVID. Se ha hecho un estudio hace poco, en julio de este año, que salió publicado en el Journal of the American Medical Association, en el cual se evaluó una serie de pacientes y se hizo, pues, obviamente, el seguimiento a ellos para ver quiénes o qué tipo de secuelas o problemas podían presentar. Y se pudo observar que el 87.4% de los pacientes reportaban en los siguientes 2 meses por lo menos un síntoma. Algo sentían, algo les pasaba. Entonces hemos visto, pues, que esta enfermedad deja problemas secuelares no solamente a nivel pulmonar, y muchas veces no solamente en los pacientes que han tenido neumonía COVID. Hay pacientes que tienen simplemente infección por COVID, pero que pueden tener algún tipo de sintomatología más que todo, ¿no? Como ya sabemos, el órgano blanco de afección de esta enfermedad, pues son los pulmones, del aparato respiratorio, ¿no? Y la principal secuela en los casos de pacientes que han tenido neumonía va a ser la fibrosis, ¿no? Entonces son pacientes que a lo largo del tiempo van a presentar, pues, una cicatrización pulmonar, y esto los va a llevar de alguna manera a falta de aire, a sentirse más cansados, y muchas veces, o algunas veces, no hemos visto mucho, felizmente, no hay recuperación de la función pulmonar en su totalidad. Pero la gran cantidad de pacientes sí sienten una disminución de la función respiratoria, sienten como que una agitación no muy bien definida. Ya, sin embargo, tú saturas a estos pacientes y están saturando bien, 97, 98, 99%, pero ellos sí sienten como que se cansan más, sienten que todavía no pueden hacer el trabajo físico o la actividad física que normalmente hacían antes de la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues, comienzan a referirlo como un síntoma más o menos frecuente en estos casos. Otro síntoma que es muy asociado a la enfermedad respiratoria es el dolor de pecho o dolor de espalda. Acá hay una cosa muy importante, ¿no? O sea, el pulmón no duele, ¿ya? El pulmón es una víscera que no tiene sensibilidad de dolor. Lo que tiene sensibilidad de dolor es la pleura. Entonces, cuando una afección pulmonar afecta a la pleura, un derrame pleural por una tuberculosis, por una neoplasia, una neumonía que tiene compromiso pleural, sí, pues puede producir un dolor tipo pleurítico, un dolor costal, que tiene sus características bastante bien definidas, o sea, y que cualquier médico las puede identificar fácilmente. Sin embargo, muchos pacientes se quejan de dolor, me duele la espalda, me duele el pecho. Ese dolor no es propio del sistema respiratorio, ese es un dolor más que todo muscular, y tiene que ver muchas veces, pues, con el exceso de cama, tiene que ver también con estados emocionales de tensión, estrés, ansiedad, depresión, que de por sí esta enfermedad arrastra bastante, ¿ok? Entonces, el dolor en sí, como les digo, no es un síntoma propio del COVID, no es un síntoma propio de infección pulmonar, ni mucho menos, ¿no? Es básicamente lo que duele va a ser la caja respiratoria del tórax, ¿no? Otro sistema que también es alterado en el COVID, pues, es el sistema digestivo, ¿no? Los intestinos, el hígado, el estómago. Básicamente lo que hace esta enfermedad es que produce principalmente un daño endotelial, y esto, pues, puede afectar los vasos de diversos órganos, entre ellos los vasos del sistema digestivo.
Y lo que puede ocurrir en algunas ocasiones es que puede producir pues fenómenos tromboembólicos, ¿no? Una embolia mesentérica como una de las principales manifestaciones, que es rara, eso es bastante rara, pero que se puede dar en estos pacientes, ¿no? Sin embargo, el sistema cardiovascular sí es uno de los sistemas que digamos, tiene una de las mayores incidencias en cuanto a secuelas. Hay lesiones del miocardio, en algunos casos incluso se puede presentar miocarditis, lo cual puede acarrear incluso una disminución de la frecuencia sistólica, y esto pues puede llegar a ciertos estados de insuficiencia cardíaca, ¿no? O también puede producir ciertas arritmias que son secundarias hasta a esta enfermedad. Son pacientes que nunca han tenido ningún tipo de enfermedad cardiovascular y que súbitamente debutan con una arritmia. No nos olvidemos que, vuelvo a repetir, los eventos trombóticos que pueden producir pues fenómenos de tromboembolismo pulmonar, váyase el caso, pueden producir infartos también, y esto es causa a veces de muerte súbita. Pacientes que salen de alta bastante bien, bastante controlados, con una función respiratoria que se ha recuperado, pero que súbitamente mueren, ¿no? Y eso es un fenómeno tromboembólico generalmente. Es por eso la importancia en estos pacientes cuando salen de alta de monitorizar, entre otras cosas, el dímero D, ¿no? Porque esto sí nos va dando un indicio de si es que este paciente puede o no tener un tema de riesgo tromboembólico, ¿no? Miguel, te corto ahí, Miguel, para que tú, en el mejor idioma que tú puedas conocer, de comunicación eficaz, le digas a todo el Perú, brevemente, pero en el ejemplo más sencillo que tú puedas encontrar, qué cosa es el dímero D y para qué lo usamos los médicos, y sobre todo médicos como tú, que ya ven pacientes ya bastante delicados, para que la gente lo entienda y sepa que existe este estudio. Y obviamente porque si nadie sabe las cosas, no hay cómo utilizarla. Y hay que decir la verdad, muchas veces los médicos no es un análisis que durante mucho tiempo lo hemos usado, o sea, no está internalizado en el menú que tenemos, y muchas veces se pierde esta oportunidad de hacer un diagnóstico a tiempo que pueda salvar muchas vidas. Por eso te agradezco que nos hagas esa ilustración. Bien, el dímero D es un examen laboratorial que se usa desde hace mucho tiempo para poder diagnosticar trombosis venosas profundas, ¿ya? El dímero D básicamente tiene un factor predictivo negativo muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Exitosa. Que cuando el dímero D es positivo, o sea, obviamente tienes que tener un paciente que tiene la clínica, ¿ok? Principalmente eso. Digamos, un paciente que tiene edema en uno de los miembros inferiores con dolor, ¿no? Y que por ahí puede ser obeso, toma anticonceptivos, o tiene una insuficiencia cardíaca de fondo, qué sé yo. Pero es un paciente que viene de repente a la consulta con edema en uno de los miembros inferiores y con dolor. Entonces, en este paciente tú tienes que sospechar que puede estar haciendo una trombosis venosa profunda. Entonces, el dímero D te sirve como un análisis que tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si este paciente tiene un dímero D alto, el diagnóstico puede ser positivo. No te asegura, ¿ok? Ya tendrías que echar mano de otros exámenes para poder comprobarlo. Llámese un ecodoppler venoso de miembros inferiores, una arteriografía de miembros inferiores. Tienes que echar mano de otros exámenes para poder comprobarlo. Pero si el dímero D es negativo, entonces ahí no hay tromboembolia, no hay trombosis, ¿ok? O sea, si es positivo, puede ser. Si es negativo, definitivamente no hay. ¿Ya? Entonces, este dímero D, nosotros lo usamos en el tema del COVID porque el COVID es una enfermedad que tiene pues un fenómeno tromboembólico bastante alto, ¿ok? Entonces, cuando el dímero D aumenta y muchas veces dobla el valor normal,
más la infección viral que sabemos es tromboembólica, entonces nos indica que este paciente podría ser en adelante un trombo. ¿Ok? Entonces, este paciente debería ser anticoagulado. Entonces, los pacientes muchas veces terminan su cuadro respiratorio, van bien, comienzan a saturar bien, pero al alta tú tienes dímeros de 2, de 2.5, de 3, ¿ok? El paciente está estable, está tranquilo, pero tiene un dímero de alto. Entonces, este paciente le puedes dar de alta, pero tiene que ser anticoagulado. Y tienes que anticoagularlo y tienes que comenzar a monitorizar ese dímero D a lo largo del tiempo, puede ser cada 15 días, cada semana, de repente al principio, pues cada 15 días, ¿ok? Para monitorizar que ese dímero D vaya bajando, ¿ok? Entonces, conforme vaya bajando, tu riesgo de tromboembolismo va disminuyendo. ¿Okay? Una vez que es negativo, puedes anticoagular un mes más y con eso ya estás seguro de que no va a haber un problema de tromboembólico que te pueda causar una sorpresa desagradable pues en cualquier momento, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El dímero D tiene un factor predictivo negativo muy alto, pero cuando es positivo, puede que sí, puede que no. No te asegura. Ok, ha sido muy claro el doctor Vidangos, y eso es importante porque este es un examen de laboratorio que la gran mayoría de médicos que no están en un hospital, una vez que dan de alta al paciente, la mayoría de mis pacientes me dicen, obviamente de los pacientes que yo manejo, que son del sector público, les dan su paracetamol y chao, calabaza, cada uno para su casa. Pero es importante saber que si hay complicaciones, una de las complicaciones que puede ser la muerte súbita por un episodio de estos, pueden ser estudiados, prevenidos, y de eso se trata, de aprender juntos, de prevenir juntos. Y esto es algo que hoy día estamos aprendiendo. Hoy día, por ejemplo, de los pacientes que he visto, hay pacientes que dicen, doctor, las piernas se me ponen frías, doctor, ya yo no era de esa forma. Entonces, el endotelio, que es uno de los órganos más grandes que tiene el ser humano, porque obviamente tenemos arterias grandes, medianas, chiquitas, y todo lo que el revestimiento que está por dentro, o sea, la parte de la arteria que está en contacto con la sangre, ese es el famoso endotelio. Y es uno de los platos favoritos del manjar de este coronavirus. Y entonces nos deja esas secuelas, el virus ya se fue, pero dentro de esta sintomatología, por ejemplo, puede haber un dolor en el abdomen, tú te revuelcas el dolor, y es lo que dice el doctor Vidangos. De repente ahí en una arteria mesentérica se ha dañado y obviamente viene ese dolor y uno dice, ¿qué cosa será? No es páncreas, no es vesícula, no es estómago, ¿qué será? ¿No? Y es estas cosas que nos está dejando este COVID. Sigamos escuchando al doctor Miguel Vidangos sobre las experiencias, las recomendaciones sobre las complicaciones y las secuelas del coronavirus. Adelante, Miguel. Bien. Bueno, otras secuelas también se dan a nivel del sistema cognitivo y conductual, ¿no? Se ha observado que algunos de estos pacientes pueden presentar afecciones también en la memoria y en la atención. Comienzan a tener déficit de memoria, déficit de atención. Y eso es al parecer porque se pierde un poco la velocidad de procesamiento a nivel cerebral producto de esta enfermedad. A nivel de piel, el principal problema son las úlceras de presión, lo que se llaman escaras, ¿no? Y esto se debe pues a los largos tiempos que el paciente a veces está hospitalizado, sobre todo cuando está pues en cuidados intensivos, ¿no? Donde son dado el ventilador, la posición, la pronación que tienen que estar, pues sí producen muchas veces úlceras de presión que tienen una resolución mucho más lenta, más larga, más larvada, ¿no? Y que pues incluso al alta pueden necesitar seguir siendo tratadas porque no terminan de cerrar, ¿no? Exitosa. Y finalmente, y creo que es uno de los puntos más importantes, yo creo que está el aspecto psicológico. Mira, si hay algo que se observa en esta enfermedad en muchísimas personas, es realmente el miedo que produce. Y no es para miedo, para menos, ¿ah? O sea, es una enfermedad que te produce mucho realmente miedo, ¿verdad? O sea, esa sensación
de ir a un total incierto, a una total incertidumbre de no saber cómo vas a terminar cuando empiezas, cuando comienzas a ir al hospital o cuando te dicen que te tienen que hospitalizar o más aún cuando tienes que entrar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? El tema de la soledad en la cual te encuentras, porque obviamente están prohibidas las visitas, pues esto te lleva muchas veces a cuadros de ansiedad, te lleva a cuadros de depresión, ¿no? Y esto no termina muchas veces con el alta. Esto en algunos pacientes suele ser un poco más larvado y tener a la larga psicosomatizaciones, ¿no? Llámese de repente parestesias en las manos, o sea, sensaciones en las manos, sensación de mareos, el mismo dolor de espalda o dolor de cabeza. A veces algunos pacientes el temor a estar solos o a quedarse solos en un cuarto. Yo creo que el aspecto psicológico, el aspecto emocional que se da en estos pacientes es algo muy interesante, es algo que realmente se observa mucho. No es una enfermedad fácil, no es una enfermedad que se olvide fácilmente y tampoco que se afronte fácilmente, no solamente por uno mismo muchas veces, sino por la familia que tienes atrás. O sea, no olvidemos que esta enfermedad conlleva pacientes que son relativamente jóvenes, pacientes que tienen hijos que son jóvenes o hijos que están en el colegio recién, y comienza pues justamente la preocupación, el miedo, la ansiedad por esta familia que estás dejando ahí atrás y que podrías dejar abandonada, ¿no? En caso de que las cosas no vayan tan bien. Entonces, esto sí es algo que de repente amerita mucho más, una conversación mucho más larga, pero es algo que sí llama mucho la atención específicamente en este caso. Claro, y muy bien, Miguel, que toques esto, porque ayer yo hablaba sobre, en un tema macro que estoy hablando sobre, obviamente, la recomendación médica de que la gente no se automedique. Ok. Pero uno tiene que ser consecuente cuando uno pide algo. Tú dices, ya, no salgas de tu casa, quédate en casa. ¿Y de qué como? Lo que pasó con el fracaso de los bonos. También hay un viejo concepto totalmente valedero, y creo que es oportuno y necesario en tiempos normales, de que la gente no se debe automedicar. Pero en este punto, si hay una falencia que ha existido toda la vida en el Perú, es que aquí nos faltan cardiólogos, endocrinólogos, reumatólogos, pediatras, nos faltan. Pero lo que más falta en el Perú, y no hay, es atención médica, psicológica, psiquiatra. No hay. Y ahora, a ver, anda pues a un hospital y pide a ver consultorio con un psicólogo, con un psiquiatra. A ver, anda. No hay. Y la gente sale en trompo por todo lo que dice el doctor Vidangos, ¿no? Porque hemos vuelto a la época de las cavernas, donde cada Pithecanthropus erectus, cada uno de nuestros abuelos, no sabía si iban a regresar, porque salías de tu cueva, te almorzaba un tigre de dientes de sable, un tiranosaurio, un pterisodáctilo, y adiós era tu vida. Durante mucho tiempo el hombre aprendió a tener una quietud, ¿no? Una seguridad, que hoy día todo el país lo ha perdido. Ricos, pobres, cholos, negros, gringos, chinos, de Alianza, de la U, del Cristal, del Sacachispa, de todo. Todos los días, prendes el televisor, muerte, 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 muerte. Saca por la cabeza de tu ventana, se murió el vecino, se murió el compadre. Suena el teléfono, se murió el abuelito, se murió el primo hermano, se murió el compadre. Todos los días no te dejan descansar. Y todos no tenemos la misma fortaleza, y eso que dice el doctor es una realidad. Y a ver, busca. Y lo peor que, donde sí hay una fortaleza grande, en eso sí hubo un avance, es que ninguna farmacia te vende, ¿no?, ni un alprazolam, ni un bromazepam, ni un clonazepam. Entonces la gente, ¿cómo hace para salir de eso? Esa es una realidad de que el Estado tiene que ver, porque yo estoy de acuerdo con el doctor Miguel Vidangos, que donde pagamos pato todos los peruanos es el aspecto psicológico, no hay apoyo. Y cada vez
Que se prende el televisor, desastre, 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 desastre. Sube la curva, sube la curva, sube la curva. ¿No? Es un desastre. Y sobre eso vamos a seguir insistiendo, pero me parece que el doctor Vidangos ha puesto el dedo sobre la llaga. Tiene que cambiar la política del Estado y reconocer que hay una falencia tremenda, espantosa, de falta de un apoyo psicológico de las personas, psiquiátrico de las personas. Ni siquiera hay programas culturales de aliento, no, todo es desgracia, 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 desgracia. Y no hay un apoyo necesario y la gente entra en trompo y está sufriendo demasiado. Tus últimos comentarios, Miguel, y te agradezco en el alma esta ya participación. Tú estás abonado, por favor, estás en la planilla ya todos los días miércoles contamos contigo. Miguel ha prohibido casarse, divorciarse, salir de viaje. Te escuchamos, Miguel. Okay, muchas gracias. Bueno, sí, solo para remarcar un poco esto que acabas de decir. Realmente es el tema psicológico, el tema mental es muy importante. Es muy importante incluso en el desarrollo de la enfermedad, ¿ok? O sea, los pacientes que entran con más miedo generalmente son los que más se complican, desgraciadamente. O sea, los que tienen mucho temor, los que no sé, pues ya tú los comienzas a conocer, ¿no? Comienzan con mucha ansiedad, tienen una carita especial, pero da mucha pena porque siempre hay una historia atrás, siempre hay algo atrás, hay familias, hay hijos, hay padres, hay madres, hay historias, y eso pues tienen pues ellos su razón para tener ese temor tan grande, ¿no? Así es. Y desgraciadamente son los que más se complican. Miguel, la pregunta del millón, ¿no? Uh-huh. Todo el Perú me dice, ya, pero doctor, usted nomás, porque el doctor Mancé tiene acceso al doctor Miguel Vidangos. Así que no me hagas quedar mal, dame un número donde la gente te pueda buscar para la experiencia que tú tienes, también volcarla hacia ellos. ¿A qué número te pueden llamar? 99-870-2023. Repite, por favor, pero en cámara lenta. 99-870-2023. Ok, el doctor Miguel Vidangos, hoy día mi amigo, pero que en su momento, cuando yo más necesitaba, tuve un médico ordenado, disciplinado, conocedor, actualizado, y que, gracias a él, en la parte médica, estoy aquí con todos ustedes. Miguelito, un abrazo grande. Chao, Miguel. Igualmente, Armando. Muchas gracias por todo.